Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide darle un like a este video, de suscribirse a mi canal, mándenos sus preguntas y sus comentarios y con nosotros con mucho gusto le contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el libro de la vida. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 5. Bien, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El libro, la Biblia es el libro que más se ha vendido. En todo el mundo la Biblia es el número 1. Si es el que más se ha vendido, entonces es el que más se ha leído. Toda la gente, mucha gente, aunque no sean cristianos, aunque sean ateos, ellos leen o han leído la Biblia. Y muchos tienen conocimiento de lo que dice la Biblia, aunque unos la contradigan, sabemos que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y todas las cosas que en ellas están escritas se están cumpliendo. Aunque hubieron muchos hombres que escribieron la Biblia, Dios usó a muchos hombres, sus siervos, los apóstoles, los profetas. La Biblia tiene un solo autor y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró y reveló a aquellos hombres las cosas que habían de escribir. Pero hay otro libro que no está escrito por hombres, ni fue escrito en la tierra, sino que está escrito en el cielo, y es el libro de la vida. Es el libro donde están todos los nombres de las personas o aquellos que han creído y han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de ellos están escritos en el cielo, en el libro de la vida. La ciudad de Sardes era una ciudad muy rica, muy próspera, y la gente tenía una buena vida y tenía un gran negocio de telas, sellos, y eso les daba mucha prosperidad a la ciudad, y eran muy fuertes militarmente también. Pero por lo consiguiente la situación cómoda de ellos le había dado un enfriamiento a esta iglesia a tal extremo que pues se estaban olvidando de Dios. Y muchas veces la gente, cuando vive muy cómodamente, se olvidan de su Dios y Señor, y se olvidan de darle gracias a Dios por las cosas que reciben de Él. Y pues no, aunque el hombre sea rico, sea pobre, viva bien o no viva bien, siempre tiene que presentarse delante de su Señor a darle gracias por las cosas que de Él recibe. Veamos lo que dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es decir al pastor, porque la palabra ángel significa mensajero o ministrador de los herederos de salvación. Entonces, cuando se le escribe al ángel, se le escribe al pastor para que éste a su vez lea la carta a la iglesia. Muchos creen que pues, es un ángel, pero realmente es al pastor. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios son los 7 espíritus que arden delante del trono de Dios como forma de lámparas. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, o sea, los 7 pastores, esos son los 7 estrellas.
yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Dios le dice a ellos, yo conozco tus obras, que te has hecho un nombre. La iglesia, por su condición económica, muy buena condición económica, una buena bonanza tenía, pues pensaban que eran personas respetables porque eran personas pudientes y eran personas que creían que lo podían o lo tenían todo sin necesidad de nada, sencillamente. No necesitaban nada y estaban en la iglesia simplemente porque era para ellos como un ritual. No se puede ir a la iglesia solo por hacer un rito. Uno va a la iglesia, usted va a la iglesia por recibir bendiciones de Dios y por llenarse de la presencia del Señor, llenarse del Espíritu Santo de Dios. Porque el cristiano siempre debe buscar el rostro y la presencia del Señor para recibir poder de Dios. Pero esta iglesia no era así. Dice, ¿tienes nombre de qué vives? Ellos tenían de qué vivir. Tenían una buena condición económica, podían vivir muy bien. Y entonces aparentemente no necesitaban de nada, pero el Señor le dice, pero estás muerto. Tenían nombre de qué vivir, pero estaban muertos. Es decir, espiritualmente ellos estaban muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ser vigilante significa estar atento de su vida a lo que usted está haciendo. Eso se llama vigilar. Si usted está haciendo mal, entonces tiene que corregir todos los defectos y los errores que está cometiendo para estar bien delante de Dios. Las cosas que están para morir son la santidad que Dios le ha dado, la salvación, que la está perdiendo por causa de su indiferencia delante de los ojos de Dios, para con Dios y para con su prójimo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Cuando los cristianos creen que tienen todo y no necesitan nada y ni siquiera necesitan de Dios, sus obras no son perfectas delante de Dios, porque todos necesitamos de Dios, todos dependemos de Él. Él nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la buena vida si la tenemos y nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Todas las cosas que usted necesita vienen de parte de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Cuando ellos creyeron, recibieron el Espíritu de Dios. Entonces el Señor le dijo, lo que has oído y guárdalo. ¿Qué han oído ellos? Han oído la palabra de Dios. Han oído los testimonios de los que llegaron a evangelizarlos a ellos de cómo el Señor había transformado su vida. Entonces tenía que guardar todo lo que había recibido y oído y no sacarlo del corazón y tirarlo, porque entonces cuando uno tira las cosas que Dios le da, pierde la bendición del Señor. Y le dice, y arrepiente. Arrepentirse significa un cambio de pensamiento y un cambio de dirección. Y comenzar a tomar la dirección correcta yendo en el camino de Dios, en el camino de Jesucristo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no estás alerta, si no estás vigilando de cómo está tu vida, vendré sobre ti como ladrón. Entonces eso se puede traducir cuando el día que el Señor lo llame a su presencia, si no está velando y no está preparado, no se va a ir con él. O cuando el día que el Señor venga a levantar a su iglesia, va a ser lo mismo. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nadie sabe a qué hora viene el Señor sobre uno. Muchos ahora puede estar bien, mañana pero quizás no. Ese es el problema. Entonces esta es la importancia de estar velando y perseverando en la obra de Dios. Ahora dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Prácticamente la mayoría de la iglesia no estaban bien, porque solo habla de pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, es decir, que no estaban en pecado. La mayoría de la iglesia andaba muy mal. Entonces esto significa que si andan mal,
De nada les sirvió a ellos estar en una iglesia, estar cantando, estar diciendo aleluya. Y si la vida que llevaban era contrario a lo que ellos estaban haciendo cuando estaban en la iglesia. Entonces por eso el cristiano tiene que ser vigilante de su propia vida, como es dentro y fuera de la iglesia, cómo es con los hermanos, con su prójimo, cómo es en su trabajo, cómo es con su familia, porque recibe bendición. El que recibe bendición tiene que saber dar bendición. El que recibe edificación tiene que saber edificar también. Si usted es edificado en la iglesia, pues vaya a su casa y edifique también a sus hijos, sus nietos, sus nietas, sus nietas, para que toda la casa, toda la familia sea edificada. Pero si no recibe edificación, tampoco va a edificar. Si no recibe bendición, tampoco va a bendecir. Solo va a haber odio en el corazón de la gente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y luego dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere es aquel que persevera hasta el fin en la fe, y entonces va a vencer y va a ser salvo. Y no va a ser borrado su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa con el que no es vencedor? El que no llega a vencedor al final de su carrera, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Aunque delante de Dios yo creía en ti, yo prediqué, yo oraba por los enfermos, yo iba a visitar a la gente, pero tu vida estaba muy ajena o hacías lo contrario de lo que me estás diciendo ahora. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto significa que cuando estén delante de Dios, el Señor va a confesar el nombre de cada uno de sus redimidos delante del Padre y delante de los ángeles de Dios, de todos los redimidos que creyeron en Él. Entonces, esta es la importancia de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Bien, pero realmente, ¿quién escribe el libro de la vida? Vamos a verlo en Apocalipsis 3, versículos 6 al 8. Apocalipsis 13, versículos 6 al 8. Dice así: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, aquí habla de la bestia, cuando está persiguiendo a la iglesia. La bestia abre su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar del nombre de Dios y del tabernáculo y de los que moran en el cielo, o sea, de los santos. Ya la iglesia ya fue levantada, ya fue santificada, está con el Señor. Y entonces ya no se puede hablar en contra de la iglesia, no se puede hablar en contra de Dios. Pero esta bestia, el espíritu del anticristo, está blasfemando del nombre de Dios, echándole la culpa a Dios de todas las cosas malas que están pasando en el mundo, como hace mucha gente. Muchos creen que Dios es el responsable, el culpable de las cosas que pasan, y luego están diciendo, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios no mira lo que me está pasando? Las cosas van mal muchas veces porque la gente hace las cosas muy mal. La gente va a la guerra por sus propias decisiones, las propias decisiones que toman, por el odio o el deseo de hacerse daño unos contra otros. Si no hubiera ese sentimiento de dañar al otro, no hubieran guerras. Si hubiera amor, hubiera paz y hubiera seguridad, y la gente viviría mejor. Pero por el odio, entonces la gente vive muy mal.
Luego dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Se le permite hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles son los santos si ya la iglesia se fue? Los santos son aquellos que en la tribulación van a creer. Porque aunque están en la tribulación, la tribulación es para que la gente todavía crea. Le está dando otra oportunidad al Señor para que ellos se conviertan y se salven y no se pierdan. Pero lamentablemente si no logran tomar su decisión antes del rapto de la iglesia, antes de la tribulación, porque les parecía muy duro, pues en el tiempo de la tribulación va a ser mucho más duro todavía, porque van a enfrentar la muerte los que tengan que creer. Aquellos que no crean y no se quieran poner la marca de la bestia van a enfrentar la muerte y se confiesan al Señor, porque dice la Biblia, el que invocara el nombre del Señor, ese será salvo. Todos aquellos que invocaran y crean el nombre del Señor Jesucristo, aunque pierdan su vida, la ganarán su alma. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado del principio del mundo. Todos los moradores de la tierra adoran a la bestia, pero ¿cuáles son? Aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero, el Hijo de Dios, es el que escribe el libro. Y Él está escribiendo el nombre de sus redimidos, aquellos que van a heredar la salvación. Y aún en la tribulación está escribiendo nombres. Pero lo más importante es que ese nombre esté escrito ahora y no después, para que usted no se quede. Vamos a ver en Éxodo 32, del 30 al 33. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, si no ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Cuando el pueblo estaba al pie del monte Sinaí, Moisés se fue a la cumbre del monte a recibir los mandamientos de Dios, todas las cosas que Dios tenía para ellos. Dilató 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y la gente decía, pues Moisés, no sabemos qué le ha pasado porque nadie aguanta tanto. Nadie aguanta tanto sin comer ni beber, quizá esté muerto. Necesitamos otro líder que nos guíe. Ellos tenían una visión muy corta. La gente tiene una visión muy corta porque siempre está viendo lo que hacen los hombres, pero no ven lo que hace Dios en su vida, lo que hace el Señor en su vida. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que es el consumador, el autor y el consumador de la fe. Pero al fijarse mucho en lo que hace un hombre, apartan su vista de Jesús para ponerle en el hombre. Están comenzando a seguir a hombres, no a seguir al Señor. Y la Biblia dice, todo aquel que siga al ciego caerá en el hoyo. Si usted sigue a un ciego, usted también es ciego y ambos caen en el hoyo. El ciego que sigue al ciego cae en el hoyo. Y esto es lo que estaba pasando con este pueblo. Porque no estaban siguiendo a Dios, estaban siguiendo al hombre y ahora se hicieron una estatua, un Dios para que los guiara. Esto es absurdo. ¿Cómo va a poder una estatua guiar a todo un pueblo a la tierra que Dios le prometió? Entonces Moisés regresa
se enoja con el pueblo y le dice al pueblo, dice, al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés vuelve a subir otra vez al monte y se postra delante del Señor intercediendo por el pueblo. Moisés realmente era un hombre muy manso, por eso Dios lo escogió para ese ministerio, para guiar al pueblo de Israel, porque Dios sabía de antemano que era un pueblo muy rebelde y necesitaba un hombre manso con mucha paciencia para poder bregar con este pueblo. Entonces Moisés se postra delante de Dios y le dice, te ruego por este pueblo porque ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro. Perdona, Señor, ahora su pecado. Hay mucha gente que no le pide a Dios por aquellos que le hacen daño, porque esta gente siempre le quiso hacer daño a Moisés. Oran por sí mismos y a veces ni oran por nadie ni por sí mismos. Cuando la Biblia nos manda a orar siempre, a orar por los enemigos, por los de su casa, por la iglesia, por aquellos que los persiguen. Pero la gente cuando alguien le hace daño no va a orar por ellos. Siempre va a desear que le venga el mal sobre sus cabezas. Pero este hombre siempre estaba orando por este pueblo, aunque no lo quisiera. Y ahora, pero le pide a Dios una cosa. Si no los perdonas, bórrame de tu libro. No sé si Moisés sabía lo que estaba pidiendo. Lo que significa para un cristiano que su nombre sea borrado del libro. No podemos nosotros, no puede ningún cristiano ponerse de fiador por una persona. Yo me sacrifico por para que se salve aunque yo me condene. Realmente el único sacrificio que Dios acepta y es el que salva, es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no lo que hacen los hombres. Entonces ningún hombre le puede decir al Señor, Señor, mejor borra mi nombre del libro, pero que toda esta gente se salve. Prácticamente Dios no está poniendo a ningún cristiano para que sea una moneda de cambio por los pecadores. ¿Qué le dijo el Señor? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel, cuando ellos obedecieron a Dios y fueron libres del ángel de la muerte por la sangre del cordero, al obedecer a Dios, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero ¿qué estaba pasando ahora? Estaban desobedeciendo a Dios y estaban corriendo el riesgo de que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. La Biblia dice que de los más de ellos no se agradó el Señor, y la mayoría de la primera generación que salió de Egipto se perdieron. Por eso el Señor les dijo a los judíos, yo sé que vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. No les sirvió de nada comer en el maná en el desierto y ver los grandes milagros que Dios hizo, porque se rebelaron contra Él y sus nombres fueron borrados del libro de la vida y murieron en el pecado. Vamos a ver al Salmo 69, 27 al 28. Dice así, pon maldad sobre su maldad, no entren en tu justicia y sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí David está orando por sí mismo y por la gente buena que estaba con él, pidiéndole a Dios que castigara a aquellos que lo
querían hacerle daño. Y le dice, pon maldad sobre su maldad. Esto es que haya tribulación sobre aquellos que no están atribulados. Como dice la Biblia, justo es de Dios pagar con tribulación a lo que os atribule. Se han raído del libro de los vivientes. Ser raído es ser borrado del libro de la vida, donde están todos los vivientes, todos los que viven en el Señor, y no sean escritos entre los justos, todos aquellos que se rebelan contra Dios y andan haciéndole daño a su prójimo, haciéndole daño a su hermano, inclusive a sus hijos, a su familia, a cualquier persona que ellos no quieran, simplemente no van a ser escritos sus nombres entre los justos. Bien, vamos a llegar hasta ahí y en el próximo video vamos a continuar con este estudio. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide de darle un me gusta o un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. Amén.